¿Qué tal, damas y caballeros? Este es Preacher compartiendo con ustedes este video sobre Ghost Recon Future Soldier. He creado este video porque un buen día vi la reputación de mi game tag y me encontré con esto, casi el 80% de odio, y eso es demasiado para alguien que juega sin trampas y no va buscando bronca con los demás. Siendo que Future Soldier es el juego en el que más he pasado tiempo en línea, supongo que todo el odio viene de aquí. Debo reconocer que algo de ese odio me lo he ganado cuando granadeaba a mis compañeros haciendo el objetivo final en una partida totalmente dominada y por lo tanto ganada, o bien traicionando a algún compañero de equipo que no ayuda y solo está campeando detrás de los carteles en paso elevado. Sin embargo, desde hace un tiempo he recibido mensajes o comentarios en el chat de voz diciendo: oh, Preacher se mueve raro, Preacher hace trampa, Preacher no se muere, bla 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 bla. Es por eso que en este video les contaré la verdad sobre los hackers y cheaters en Ghost Recon Future Soldier. Para quienes no lo conozcan, Ghost Recon Future Soldier es uno de los juegos más menospreciados en los últimos años. Cuenta con una buena campaña que puede ser jugada hasta por 4 amigos en modo cooperativo, pero donde la gente de Red Storm puso su mayor esfuerzo fue en el modo multijugador. Yendo más allá de un simple Team Deathmatch, no se trata de un juego donde hagas killstreaks y después de eso mandes llamar a toda la fuerza aérea para matarlos a todos. Este es un juego orientado a trabajar en equipo. 2 equipos de hasta 6 integrantes se enfrentan para cumplir distintos objetivos. Hay 3 tipos de personajes o clases, cada una dispone de distintas armas y artilugios de inteligencia y contrainteligencia que le dan un papel importante en el juego. Para ganar una partida, la comunicación y coordinación con tu equipo es clave. Sin estas, es casi imposible que ganes alguna. Un juego que definitivamente recomiendo, que puedes conseguir en algunos lugares por $9. Después del comercial vamos a ver los movimientos básicos en este juego. Al ser un juego en tercera persona, podemos usar la cámara a nuestro favor. Si presionamos el stick izquierdo, podemos intercalar entre las diferentes posiciones de la cámara. Esto es particularmente útil en paredes delgadas, donde podemos ver lo que hay afuera sin tener que salir de la habitación. Ahora vamos a los movimientos básicos. Presionamos B para agacharnos, sostenemos para acostarnos, sostenemos A para correr, sostenemos B para acostarnos, B para levantarnos nuevamente. Ahora, ¿qué tal? Nos acostamos y giramos en el suelo, presionando 2 veces en la dirección que queremos rodar. Si queremos rodar y levantarnos en un solo movimiento, solamente movemos el stick izquierdo en la dirección que queramos y presionamos el gatillo derecho y el botón B al mismo tiempo. Para roll diving solamente tenemos que mantener el stick izquierdo en una dirección y después mantener presionado el botón B. Ir a cobertura mientras nos arrastramos como gusanos sencillo, simplemente nos acercamos a la cobertura y presionamos el botón A. Pero ¿qué pasa si antes de presionar A presiono B? El movimiento es mucho más rápido. ¿Y qué pasa si lo hago todavía más rápido? El movimiento es casi inmediato. Lo mismo sucede con los cambios de cobertura. Esto es lo normal, pero si presionan 2 veces el botón A rápidamente, obtendrán esto. La clave es tomar la cobertura en forma diagonal. Combinen todos los movimientos aprendidos hasta ahora y obtendrán toda clase de movimientos extraños. Y eso es todo, cualquiera puede hacerlo. No hay ninguna trampa en esto, es como hacer un combo en un juego de peleas. Ahora déjenme platicarles sobre el sistema de cobertura. El cambio entre coberturas no es algo nuevo. Lo hemos visto ya en juegos como Gears of War y en otros mejor implementado como Army of Two, The Devil's Cartel o Splinter Cell Blacklist. Pero ninguno lo implementa de manera tan fluida como Future Soldier. Es muy sencillo, solo nos ponemos a cubierto y un indicador nos muestra el destino. Mantenemos presionado el botón A e iremos corriendo a ese punto. Cambiar de cobertura no es solo más rápido que simplemente correr, también mantiene un perfil más bajo, lo que hace más difícil para el rival darnos en la cabeza. En la versión para computadora, si movemos el ratón mientras corremos, podemos controlar la dirección en la que nuestro personaje corre. Si movemos el ratón mientras está realizando un cambio de cobertura, veremos que podemos girar la cámara y ver lo que hay a nuestro alrededor. En las versiones para Xbox 360 y PlayStation 3, podemos hacer lo mismo utilizando el stick derecho del control. Esto es extremadamente útil para evitar sorpresas o bien para sorprender al rival. Puede que algunos se estén preguntando: ¿cómo puedo mover el stick derecho si debo mantener presionado el botón A para correr? Conozco 2 maneras de hacerlo.
La primera es utilizar el dedo medio para presionar el gatillo y el dedo índice controlará el resto de los botones RB, A, B, X e Y, y el dedo pulgar controlará el stick. En lo personal encuentro incómodo controlar todos los botones con el dedo índice, así que les mostraré la segunda manera, que es la que yo uso. Mantenemos presionado A para correr con el pulgar de la mano derecha, como lo hemos hecho siempre, y el stick derecho lo movemos con el dedo pulgar de la mano izquierda. Suena raro, pero yo lo encuentro más cómodo. Ambas formas son raras al inicio, pero con práctica verán que no es tan difícil. Elijan la que sea más cómoda para ustedes. Ahora les platicaré sobre las armas. Hay algo que desde hace años se ha implementado en casi todos los juegos donde se use un arma. La mira asistida, ayuda para apuntar o como quieran llamarle. Algo que en lo particular no me gusta en lo absoluto, porque le quita el verdadero mérito de tener puntería en cualquier juego. En Ghost Recon por desgracia no hay manera de desactivarlo, y no solo eso, sino que hay armas donde esta asistencia para apuntar es mayor que con otras. En lo personal no me gusta usar estas armas, es como jugar con Rugal en King of Fighters, pero respeto a quien le gusta ir por el camino fácil y ensambla su F2000 con silenciador y mira de rayos X, o sus metralletas con el OTR Scanner, la mira de 6X y cargador extendido. Pero los que sin duda jugaban solamente con Rugal son todos los que no pueden vivir sin usar la pistola aturdidora o taser o como quieran llamarle. ¿Qué puedo decir de estas personas? Mejor díganlo ustedes en los comentarios. Aún usando armas que hagan la vida más fácil, creo que todos debemos coincidir de que todo esto es parte del juego. No hay alguna trampa hasta el momento, no es ningún hack, glitch, mod, cheat, ni nada parecido. Y entonces, ¿por qué todos nos quejamos de nuestros rivales? Para conocer la respuesta debemos saber primero cuál es el origen de todo el mal. Mucha gente cree que los videojuegos violentos crean gente violenta, y hay algo de razón en ello, pero no es el videojuego hiperviolento en sí. El verdadero culpable es el lag. Para los que no sepan, llamamos lag al notable retraso entre una acción y la reacción del servidor, o en otras palabras, el tiempo que tarda el servidor en saber que hemos disparado. En cualquier partida uno de los jugadores es elegido como anfitrión o host, y el resto de los jugadores dependerán en gran medida de su conexión a internet. En teoría el juego elige al jugador con la mejor conexión, pero hay mil cosas que pueden ocurrir durante la partida. El host siempre tendrá una ventaja sobre los demás, y entonces verán cosas como estas. Vean la repetición, ni siquiera me estaba apuntando. Hablando de repeticiones, el juego tiene algunas muy buenas, sin embargo cuando hay lag la repetición muestra cosas muy raras. Cosas como personajes corriendo con el camo o los rayos X siempre activos, granadas que nunca explotan o granadas que caen del cielo. Tal vez veamos a nuestros compañeros haciendo el Moonwalker, o en casos extremos a rivales comiendo más balas que Al Pacino en la escena final de Scarface. Esto entre muchas otras cosas raras. Esta es la verdadera razón por la que la gente llama hacker, cheater, modder a todo el mundo, porque cree todo lo que ve en la repetición. Claro que sí existen subnormales, escoria del mundo, que usan artilugios raros para provocar lag deliberadamente. A este tipo de personas solamente podemos enviarles un cordial saludo. ¡Chinguen a su madre todos! A ver quién es el primero. Ahora les presentaré un verdadero cheater, tramposo, marica, sin agraviar a los maricas de verdad, o como quieran llamarle. Vean a este tipo. Corre más rápido que Speedy González. Toma el objetivo en 2 segundos. Véanlo aventando granadas como loco. Este subnormal tuvo la osadía de mandarme un mensaje con el link de su canal de YouTube. Lo que este tipo hace es jugar con un Xbox que tiene instalado un chip que permite ejecutar código no firmado en la consola. Esto quiere decir que puede hacer mods, más o menos en la misma manera que ocurre en los juegos de PC. Supuestamente Microsoft banea a este tipo de usuarios o banea las consolas, pero por lo visto no lo han hecho con este tipo aún. Afortunadamente personajes como estos son muy raros en Xbox Live y en particular en Ghost Recon, así que será difícil que se encuentren con un personaje así. Comprendo que el lag no sea suficiente justificación para muchos. Sé lo que se siente jugar y sentir que el juego o el rival están haciendo trampa. Todo empieza con un ¡no, ni merga! Y luego la sangre se va calentando cada vez más hasta que... ¡No!
Calma, que nada de esto vale la pena. Dejen de preocuparse por su relación KD, se los aseguro, no les ayudará a conseguir un trabajo o una buena nalguita. Dejemos de lloriquear y aceptemos que el lag nos perseguirá por algunos años más. Jueguen para divertirse, después de todo se supone que por eso se llaman juegos. Además seguramente han gastado mucho dinero en su hobby como para pasársela enojado, ¿no creen? Si te gustó este video no olvides suscribirte a mi canal, darle pulgar arriba o rascarte un huevo. Si quieres ver cómo hago trampa date una vuelta por mis otros videos. Postdata, Carlos Slim, la banda te saluda.